Muy buenos días para todos, sean bienvenidos al programa Tiempo de Gracia. Hoy traemos un nuevo tema para compartir con ustedes que está relacionado con la doctrina de Dios. Y bueno, recordando un poco la dinámica de nuestro programa, siempre traemos temas que están relacionados con la Biblia, que es la palabra de Dios. Y bueno, hoy nuevamente me acompaña Leonel. ¿Cómo te encuentras? Y cuéntanos qué te parece el tema de hoy. Muy buenos días para todos ustedes. Por la misericordia y la gracia del Señor me encuentro muy bien, motivado con este tema. Me parece un tema sumamente importante hablar acerca de quién es Dios, porque realmente en la práctica uno se encuentra muchas personas que dicen ser creyentes, que dicen conocer acerca de Dios, pero cuando uno los escucha hablar en su teología, uno dice, estas personas no conocen al Dios de la Biblia. Entonces, qué importante tratar este tema y me emociona, me siento supremamente feliz de poder compartir de la fe de mi Salvador, de Jesucristo y obviamente del Dios Trino que se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Bueno, Leonel, para entrar en materia sobre el tema, que es la doctrina de Dios, cuéntanos qué es Dios. Wow, esta es una pregunta muy profunda y a la vez muy difícil de responder. ¿Por qué razón? Porque, bueno, estamos hablando de un ser que es infinito. Dios es un ser infinito. Nosotros somos seres finitos, somos personas creadas, somos seres creados. Y lo infinito, que trasciende todo, no puede ser contenido por lo finito. Por lo tanto, nuestra mente no puede contener, no puede abarcar, nuestras palabras no pueden expresar lo que es Dios. Él no puede ser descrito por ninguna palabra nuestra. Y no podemos nosotros definir a Dios, es imposible. Tal vez podemos describir a Dios de acuerdo a la manera en que Él se ha revelado y se ha dado a conocer en su palabra. Quizá lo que más se conoce de Dios es su existencia. Todo el mundo sabe que Dios existe. De alguna manera, todas las personas saben que existe un ser superior, pero de ahí resulta sumamente difícil conocer qué es Dios. Imagínate a un profeta de la antigüedad, Moisés, que gran parte de las personas han escuchado hablar acerca de él. Cuando Dios lo llama y le dice que vaya a liberar a su pueblo de Egipto, mira lo que Dios le responde a él. Y eso lo podemos nosotros encontrar en Éxodo capítulo 3, versículos 13 hasta el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Imagínate, cuando Moisés le dice, ¿qué les voy a decir a los israelitas cuando ellos me pregunten quién me mandó? ¿Yo qué les voy a decir? Por lo menos dime cuál es tu nombre. Sí. Y en el hebreo, que es el idioma original en el que se escribe este libro, se encuentra la expresión el YHWH. ¿Qué quiere decir esa expresión? El indescifrable, el indefinible, aquel que no podemos nosotros expresar con nuestras propias palabras. Y dice, y añadió Dios hablándole, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Yo, si estuviera en el lugar de Moisés, me quedo rascando la cabeza porque no he entendido.
Sí, claro. Y yo creo que esa fue la misma actitud de Moisés. Pero fíjate que lo que venimos tratando es difícil definir qué es Dios. Se cuenta la historia que en un momento determinado se le pidió al filósofo Simónides que le preguntaron a él y bueno, dinos qué es Dios. Y él pidió un día. Al finalizar ese día, pidió 2 días más. Al finalizar los 2 días más, pidió 4 días más. Y alguien se le acercó y le dijo, pero ven acá, ¿tú por qué pides más días? Y él dijo, porque entre más estudio la pregunta, más difícil me resulta definirlo. Ok, interesante, ¿no? Bien interesante. ¿Y sabes qué pasa? Dios no pertenece a un género, a una clase con la cual tú puedas relacionar. No hay ninguna categoría en la cual podamos decir o clasificar que Dios pertenece a ese género, a esa categoría, a esa especie. Dios es único. Dios es único. Quizá en nuestro escaso conocimiento, en lo que nosotros podemos balbucear, tal vez podamos decir que Dios es una esencia divina. Dios es una esencia divina. Y aquí voy a citar a un teólogo y pastor, Sam Renihan, un pastor bautista reformado de los Estados Unidos, que dice él que por esencia nos referimos a que Dios es un acto puro y nada más que puro y singular por el cual Dios es Dios. Okay. Y uno dice, oye, pero estas palabras no las podemos entender. Y es verdad. Sí. Pero básicamente lo que estamos tratando de decir es que Dios es un ser divino. Dios no es una idea, Dios no es una teoría. Dios es un ser perfecto, real, que se ha dado a conocer y se ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras. De ahí que no podemos definir a Dios, sino simplemente describirlo. Bueno, tú nos decías al inicio que todo el mundo, digamos, sabe que Dios existe, pero realmente muchas veces en la práctica uno ve por televisión, redes sociales o escucha en algún lugar gente estudiada, científica, que dice que Dios no existe, o gente del común dice, no, Dios no existe. ¿Dice la Biblia algo sobre esto o en definitiva ellos tienen razón? Fíjate que qué bueno que la Biblia sea un libro inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se adelantó a aquella objeción que muchas personas podían presentar. Y aquí nos vamos a quedar un momento en el programa el día de hoy. Mira lo que dice el Salmo 14. El Salmo, el capítulo 14, dice lo siguiente. Salmo capítulo 14 dice lo siguiente. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Mira lo que la Escritura está diciendo, no es que Dios no exista, sino que aquellos que son necios, una persona necia es aquella que sabiendo las cosas simplemente se empeña en decir, no, no es así. Por más que tú le expliques, por más que tú le muestres, él simplemente en su terquedad dice, no hay Dios. Dice, todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Estas personas no hacen el bien, dice el Señor. Dice, ellos se han corrompido. Y por lo tanto, como quieren permanecer en su estado pecaminoso, entonces ellos han decidido decir, no hay Dios. Dios no existe, sí. Dios no existe. Dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda. Tú dices, estas personas son intelectuales, son muy bien preparadas académicamente, pero el Señor dice, oye, pero ellos no entienden. Ellos no entienden. Dice, para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno.
Dice el versículo 4, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Allí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. Mientras aquí dice que algunos dicen no hay Dios, siendo necios, porque no entienden, porque están corrompidos, porque están muertos en sus pecados. Hay otra generación, obviamente que es por gracia, porque ninguno de nosotros podría creer en el Señor Jesucristo, a menos que la gracia operante de Dios viniera a nuestra vida. Es por gracia que nosotros hemos sido salvos y es por gracia que nosotros podemos entender. Pero estas personas, de alguna manera, no es que ellos tengan pruebas fehacientes, sino simplemente decidieron decir, no hay Dios. Y la Biblia también dice, en primera a los Corintios, en el Nuevo Testamento, una carta escrita por el apóstol Pablo, dice allí en primera a los Corintios, en el capítulo 2, el versículo 14, dice así: pero el hombre natural, o sea, el hombre natural es aquel hombre incrédulo, aquel hombre donde el Espíritu Santo no ha venido a morar, aquel hombre que se encuentra, como en otros programas hemos dicho, se encuentra muerto en delitos y pecados, que es una consecuencia del primer pecado de aquel hombre que nos representó Adán. Pero dice que el hombre natural, mira lo que dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Si yo te digo, Carolina, quiero invitarte a que nos tomemos algo, y tú me dices, no, tú no estás aceptando. Yo te digo, mira, vamos a tomarnos un jugo de mora que están vendiendo allí. Tú puedes ver que ahí venden jugo de mora y conscientemente dices no. Así está diciendo el apóstol Pablo aquí, que aquellos, el hombre natural, dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Pero también hay una razón, dice, porque para él son necedad. O sea, es el mismo tipo de personas que estábamos hablando en el Salmo 14, un salmo que no fue escrito por Pablo. Y mira cómo la palabra de Dios se corresponde, un autor diferente diciendo lo mismo en otras palabras. Dice que para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. O sea, son cosas que se entienden, se interpretan por medio del Espíritu Santo. Para nosotros poder entender la palabra de Dios necesitamos pedirle a Dios iluminación. Y eso Él lo realiza por medio de su Santo Espíritu. Ahí más atrasito, en otra epístola escrita por el apóstol Pablo, dice lo siguiente, en Romanos 9, capítulo 9, el versículo 20, dice, o al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Mire lo que Pablo dice, ¿acaso tú quién eres? Tú eres un hombre. Es algo creado. Es algo creado. Y tú estás respondiéndole a Dios, tú estás cuestionando a Dios. Mira lo que sigue diciendo. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Pero el punto es, ¿quién eres tú si tú eres un ser creado? Tú debes recordar, por más que creas o no, Dios te creó a ti. Dios creó al hombre. Así es. ¿Y quién eres tú, hombre, que altercas con Dios? ¿Quién eres? Y hay otro texto en Isaías, capítulo 40, un poco más extenso. Isaías, capítulo 40, de los versículos 12 al 21. Otra vez, como hemos dicho en otras oportunidades, no podemos entrar en todos los detalles que estos versículos nos proveen, pero sí podemos tener una idea. El versículo 12 dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Aquellos que se consideran intelectuales, sabios, ¿pueden responder esto? ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y con su palmo tomó la medida de los cielos,
o con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? O sea, tú, hombre, puedes tomar todas las aguas. Solamente haz un ejercicio, ve al mar. Tu mano, en tu mano cabe el mar. En ninguna mano. En ninguna mano. Ni siquiera en un recipiente de 1 litro de agua, no cabe en tu mano. ¿Tú puedes tomar todo el polvo de la tierra en tu mano? Nadie. Pues sabes que sí hay alguien que lo puede hacer, un ser divino, Dios sí lo puede hacer. Dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor? Alguien le dijo al Espíritu Santo, oye, mira, no es por ahí, es por acá. Dice, o como consejero suyo le enseñó, ¿alguien le enseñó al Espíritu Santo? ¿Hay alguna de estas personas que dice Dios no existe? ¿Puede tener la prueba donde conste que Él le enseñó al Espíritu Santo? Dice, ¿a quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Si el hombre no tiene entendimiento, ¿cómo va a poder entonces enseñarle a Dios? Y alguien pudiera decir, oye, Pastor Leonel, pero hay gente muy hábil en las matemáticas, en la ciencia, lo cual es verdad. Es totalmente cierto. Sí, claro. Y aquí estamos hablando en relación al conocimiento de Dios. Pero, ¿saben qué? Ese conocimiento que ellos tienen, Dios se lo dio. Totalmente. Dios se lo dio, aunque ellos no lo reconozcan. Y el Espíritu Santo, a través de una doctrina que se conoce como la gracia común, que es el amor general que Dios muestra a todos los hombres, Él les dio esos dones naturales, esa inteligencia para que ellos lo puedan hacer. Versículo 15, las naciones les son como gota en un cubo. Y tú puedes hacer un ejercicio, comprarte una botella de agua y quedan como unos pequeños punticos. Pequeños punticos. Bueno, esos pequeños punticos, así son todas las naciones poderosas en la mano de Dios. Diminutas. Son como nada. Dice, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. Como tomar un poquito de polvo, Él levanta las islas. ¿Alguien puede levantar las islas? ¿Tú lo puedes hacer? No, yo no. Yo no lo puedo hacer. Dice, el Líbano no basta para el fuego, ni basta sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada. Dios no tiene temor de estas naciones poderosas, que muchos de nosotros le tenemos temor. Dios no le tiene temor a la OEA, a la ONU, a la OTAN, bueno, y a todas estas naciones poderosas. Dios no le tiene temor, porque esas naciones están en las manos de Dios. Y si Dios las quiere exterminar, Él lo hace. Él lo hace. Dice, versículo 17, todas las naciones ante Él son como nada. Estoy repitiendo esa primera parte. Menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. Insignificantes, sin ningún significado. Dice, ¿a quién pues asemejarán a Dios? ¿O a qué semejanza lo compararán? Lo que yo decía al comienzo, Dios no pertenece a una categoría, a una especie con la cual nosotros lo podamos comparar. Dice, el artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No saben, dice el Señor, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Dice el Señor, eso simplemente es un ídolo, es algo que ellos han fabricado. Pero, ¿acaso no han oído acerca de mí? ¿No saben de mí? Yo soy el que anuncio todo lo que ocurre desde el comienzo. Dios sabe qué va a pasar de aquí a 1000 años, a 2000 años, si este mundo no ha terminado. Es más, Él sabe en qué momento este mundo va a terminar. Su conocimiento excede todo conocimiento, porque como decíamos, Él es infinito y nosotros simplemente somos seres
finitos. Hubo un hombre en la historia, y de hecho es un hombre creyente, que él intentó de alguna manera altercar con Dios. Contender, ¿no? Contender con Dios. ¿Tú sabes de quién se trata? Job. Job. Y mira lo que dice en el libro de Job, capítulo 38, versículos del 1 al 4. Job, capítulo 38, versículos del 1 al 4. Y eso que Job atravesó una situación bien difícil en su vida. Mira lo que pasa. Dice el versículo 1, el Señor respondió a Job desde un torbellino. Ni siquiera se le manifestó. O sea, ni siquiera lo pudo ver, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Sí. Dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Si Dios hoy en día le pudiera decir a todas estas personas que dicen, Dios no existe, Dios le diría, óyeme, pero ¿quiénes son ustedes que se atreven a decir esas palabras y no tienen el verdadero conocimiento? Dice, ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. O sea, le está diciendo, amárrate los pantalones como un hombre. O sea, párate firme como un hombre, yo te voy a responder, yo te voy a preguntar, y tú me vas a responder. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Sí. Qué tremendo. Y luego dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dime si tienes inteligencia. Aquellos que dicen que Dios no creó el mundo, que el mundo es producto de la evolución o de otras cosas, de otras teorías. ¿Pueden ellos decir dónde estaban ellos? ¿Acaso ellos estuvieron cuando el mundo evolucionó? Y alguien pudiera decir, bueno, pero ¿ustedes dónde estaban si dicen que Dios creó los cielos y la tierra? Bueno, porque su registro se encuentra aquí en la Biblia, y tú decías al comienzo que la dinámica de este programa es dar respuestas a través de la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero mira cuál fue la respuesta de Job más adelante en el capítulo 40. ¿Qué pudo él responder? Y es muy seguro que Job tenía más habilidad y más conocimiento que muchos de hoy en día. Dice, entonces continuó el Señor y dijo a Job, capítulo 40, versículo 1, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? O sea, ¿podrá alguien que ni siquiera es poderoso discutir con Dios? Es lo que está diciendo acá. El que reprende a Dios, que responda esto. Mira qué desafío. Yo no puedo ir a desafiar a una persona y decirle, mira, dime tal cosa. Dios sí lo puede hacer porque Él tiene todo el conocimiento. Así es. Mira lo que dice, el que reprende a Dios, que responda esto. Y esto también es para ti, amado televidente. Dice, entonces Job respondió al Señor, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Mira lo que dice, lo único que yo puedo hacer es quedarme callado. Sí. Yo no te puedo responder ni una sola pregunta. El único ejercicio que yo puedo hacer mientras tú estás hablando es hacer así, quedarme callado. Eso es todo. Totalmente. Así que todo aquel que quiere negar la existencia de Dios es un deshonesto intelectual. Porque él sabe en el fondo que Dios existe. Es más, la Biblia le llama un necio, un ignorante, una persona falta de entendimiento, que eso se asemeja a una persona que es irracional. Pero los hombres dicen, no, nosotros hemos avanzado en el conocimiento. Cada vez que los años pasan, por causa del pecado, de la misma maldad, el hombre cada vez se aleja mucho más y más de Dios y hace cosas perversas. ¿Puede acaso contender con Dios si tuviera la oportunidad de responderle todas las preguntas que Dios le formularía? ¿Saben cómo dice la Biblia? La Biblia dice que el hombre simplemente es como una langosta delante de Dios. O sea, es como un grillito tratando de responder al ser más inteligente, al ser que
traspasa todo el conocimiento, que es insondable. O sea, que no tiene fondo su conocimiento. Bueno, Leonel, de todos estos argumentos, la verdad, aquellos que conocemos del Señor, eso, diría uno, enmudece. Me hacía recordar con ese capítulo de Romanos en algún momento donde uno, por ciertas situaciones que atraviesa, uno llega a cuestionar a Dios, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué aquello? Y llegaba a ese capítulo donde decía, ¿quién eres tú para que alterques? Y yo decía, totalmente, así, enmudecí y dije, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Y la verdad que esto nos deja sin excusa a nosotros y prácticamente es con esa reverencia ante el Dios Todopoderoso. Pero bueno, ¿hay alguna forma en que Dios se dé a conocer a la humanidad? Bueno, fíjate que sí. Solo permítame citar un texto bíblico que encontramos allí de nuevo en el libro de Romanos, en el capítulo 1. En Romanos capítulo 1, de los versículos 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dice que con injusticia restringen la verdad. Una versión como Reina Valera dice que detienen la verdad. O sea, son los hombres los que están tratando de ocultar la verdad de Dios. Dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿De qué manera? Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, o sea, aquello que nosotros no podemos ver, dice, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Este versículo nos está enseñando que Dios sí se ha dado a conocer a toda la humanidad por medio de las cosas creadas. Esto se conoce teológicamente como la revelación general de Dios. Todo el mundo puede conocer o puede tener cierto conocimiento de Dios a través de todas las cosas creadas, a través de algo que se conoce como la conciencia, porque todos los hombres tienen escritos la ley de Dios, los 10 mandamientos, que lo pueden investigar. Tal vez más adelante tengamos la oportunidad de compartirlos, pero también a través de la conciencia. Bueno, a través de la conciencia, a través de la creación, y hay un último aspecto, a través de la providencia, que tiene que ver con el gobierno de Dios. Todas las cosas son preservadas, oscurece, amanece, el sol sale, se oculta, porque Dios sostiene todas las cosas. Y eso de alguna manera está dando un mensaje a toda la humanidad que Dios existe. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron. O sea, ellos conocieron a Dios a través de las cosas creadas. Y dice que no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Mira cómo dice, ellos mismos se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Lo que hemos venido hablando. Se volvieron ellos mismos necios. Creyendo ser sabios, se volvieron faltos de conocimiento, se volvieron tercos. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mira todo lo que hicieron los hombres sin Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Y cuál fue la razón? Mire, dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. O sea, aquí está diciendo, las mujeres cambiaron la función natural, es decir, dejaron de gustarse o de fijarse en el sexo opuesto. Eso no es una evolución de la creación, eso no es una evolución del hombre.
sino más bien es una degradación y es un juicio de Dios. Luego dice, de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Una consecuencia de haber desechado el conocimiento de Dios. Dejaron de relacionarse muchos con mujeres y entonces comenzaron a relacionarse hombre con hombre y mujer con mujer, como dijo por ahí una reina en algún concurso de belleza. Y eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Dice, versículo 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Por eso nosotros vemos todo ese acto de pecado, de violencia, violaciones, maldad por un lado y otro. Bueno, una serie de atrocidades que no nos alcanzaría el tiempo para enunciarlas. Dice, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza. Ya no se puede confiar en la palabra de muchas personas. Dice, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, mira, no es que ellos lo ignoren, ellos lo saben. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, es decir, de condenación. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a todo aquel que las practica. Dan su aprobación a los que las practican. Entonces, ahí vemos nosotros ese resultado. Dios sí se ha dado a conocer a toda la humanidad, pero la humanidad ha rechazado ese conocimiento. Es así. Bueno, tú al inicio nos decías que no podíamos definir a Dios. Entonces, bueno, y ya lo hemos comprobado por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, pero entonces, ¿cómo podemos nosotros describir a Dios? Mira, es verdad, nosotros no podemos definir a Dios. Dios es infinito, nosotros somos simplemente seres finitos. Lo único que podemos hacer es describir a Dios por medio de los atributos. ¿Y qué son los atributos? Bueno, son todas aquellas perfecciones divinas que hacen parte de la esencia, de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor, dice que Dios es espíritu, sí. Y bueno, también dice que Dios es justo, omnipotente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo aquel que ha negado de alguna manera la existencia de Dios ha pecado. Y la única manera en que esta persona sea perdonada delante de Dios es creyendo en el Señor Jesucristo. Todo aquel que ha pecado delante de Dios, cualquier pecado que haya sido, pero si alguien hoy ha sido confrontado por la palabra, al decir, ve, yo anteriormente creía que Dios no existía, pero a través de la palabra he sido convencido. ¿Qué debo hacer? Bueno, confiesa tu pecado delante del Señor Jesucristo. Él vino a salvar a todo aquel que deposite su confianza, que crea en Él, que crea en que Él murió y ocupó su lugar, ese lugar que tú ibas a experimentar eternamente en el infierno. Solamente es a través de Cristo que hay perdón y tú lo puedes hacer allí, en tu casa, pedirle perdón. Lee la palabra del Señor, busca un lugar donde puedas congregarte, donde puedas crecer espiritualmente y se te enseñe verdaderamente lo que Dios dice y ha revelado acerca de Él en su palabra. Bueno, sí es cierto. La verdad, personalmente era una de las que decía que Dios no existía. Decía, si Dios existe, está por allá lejos, ocupado y desentendido de toda esta humanidad y todo lo que pasa. Pero bueno, con el tiempo, a través de su palabra, tuve ese convencimiento y por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Lo que tú decías de que si no es por medio del Espíritu, pues no podemos tener, digamos, esa revelación de que Él existe. El tiempo se nos ha ido, Leonel, y bueno, desde ya quiero comprometerte para nuestro próximo programa. Quedan preguntas en el aire, sobre todo una que muchos se hacen, y yo también me hacía, ¿de dónde salió Dios? ¿Cuál es su origen? Más bien, en otras palabras también,
porque ya sabemos que no podemos negar su existencia, pero bueno, uno dice, bueno, Dios tuvo que tener un comienzo. Entonces, te invito para el próximo programa para que nos puedas acompañar y bueno, gracias por estar con nosotros y esperamos con la ayuda del Señor poder tener el próximo programa donde podamos resolver estas preguntas y para que nuestros televidentes, bueno, puedan seguir conociendo un poco más del Señor. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este programa y bueno, les deseo una feliz semana y con la ayuda de Dios nos vemos en un próximo episodio.